Buen día, mi nombre es Jaime Alejandro Murcia Álvarez, soy el integrante del grupo 372 junto con las compañeras Melba Luz Bermeo Murcia, Angie Lorena Merchán y Derly Joana Vargas del grupo 372 del curso Psicología Social. Hoy por medio del siguiente panel de discusión vamos a discutir los temas planteados en las lecturas que se estipularon en la guía de actividades. Siendo así, procedemos con la primer guía encargada por parte de la penalista, de las penalistas, eh, Lorena y Derly. Por favor, procedan con su lectura. Tienen 5 minutos a partir del momento para hablar acerca de la misma. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Angie Lorena. Ay, perdón, la cámara. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Angie Lorena Merchán Parra. Bueno, hablando un poquito de la reflexión científica. Entonces, bueno, este texto, Soto se centra en la reflexión sobre el metasentido de la praxis científica y la propuesta de Ignacio Martín Baro en relación a la psicología social. Uno de los principales problemas que ha enfrentado la psicología social es la falta de un objeto de estudio claro, lo que ha llevado a una falta de coherencia en los enfoques teóricos utilizados y a una gran diversidad de corrientes y teorías, muchas veces contradictorias entre sí. Otro problema que se ha presentado eh, en la psicología social es, por ejemplo, la tendencia a reducir el estudio del comportamiento humano a variables individuales sin considerar el contexto social. Esta perspectiva ha generado pues una visión fragmentada y reduccionista del ser humano, que no toma en cuenta la complejidad y la interacción entre los factores individuales y sociales. Para abordar estos problemas, Martín Baro, bueno, propone una psicología social que tenga como objetivo principal la transformación social. Según esta propuesta, la investigación en psicología social pues debe estar enraizada en la realidad social y centrarse pues en la comprensión de los procesos sociales que influyen en la conducta humana. Además, esta psicología social, pues, psicología social crítica debe preocuparse por los grupos marginados y los procesos de dominación pues, que se dan en la sociedad. Los investigadores en psicología social deben asumir un compromiso político y ético eh, que les permita comprender las implicaciones sociales de su trabajo. Esto implica que deben considerar la realidad social, la política en la que se desarrolla su investigación, así como las posibles consecuencias y efectos que puede tener en la sociedad. Como mencionamos pues anteriormente, uno de los principales pues problemas a los que se ha enfrentado la psicología es la falta del objeto de estudio claro y definido. Algunos autores han argumentado pues que la psicología social debería enfocarse en el estudio de los procesos interpersonales y las interacciones sociales, mientras que otros han propuesto que su objeto debería ser el impacto de los factores sociales en la conducta individual. Bueno, esa falta de claridad del objeto de estudio ha llevado a una diversidad de corrientes, teoría en la psicología social. Muchas teórica ha dificultado la aplicación de los hallazgos de la investigación en psicología social a la práctica profesional. Otro problema pues que se ha enfrentado la psicología social es la tendencia a reducir el estudio del comportamiento humano a variables individuales
sin considerar el contexto social. Esta perspectiva ha generado pues una visión fragmentada y reduccionista del ser humano, que no toma en cuenta pues la complejidad y la interacción entre los factores individuales y sociales. Eh, eh, en este contexto, la propuesta de Mann, de una psicología social crítica presenta pues una alternativa a la psicología social convencional, que se ha enfocado en el estudio de los procesos individuales sin considerar el contexto social, ¿no? La psicología social crítica propuesta por Martín Varo, como dije anteriormente, pues busca comprender los procesos sociales que influyen en la conducta humana, dar voz a los grupos marginados y oprimidos, trabajar la transformación social. Para ello, pues es necesario que los investigadores en psicología social asuman un compromiso ético y político que les permita comprender las implicaciones políticas de su trabajo. En conclusión, propuesta. Buenas tardes, compañeros. A continuación voy a exponer sobre algunos apuntes del contexto social y disciplina de nacimiento de la psicología social. También abordaremos y nos centraremos en algunos hechos históricos, fechas y situaciones de la psicología social. Para Martín Barón, en 1983, dice y menciona que por lo menos hay 4 hechos históricos que marcan el nacimiento de la psicología social y de las otras ciencias sociales a mediados del siglo XIX. Las cuales son una mayor diferencia entre los grupos humanos, la concepción secularizada del ser humano, la revolución industrial y el desarrollo de una nueva metodología. Asimismo, Martín Barón dividió la historia de la psicología social en 3 periodos. El primero se caracteriza por una visión homogénea de la sociedad. El segundo hace referencia a la americanización de la psicología, y el último sobre el cuestionamiento del orden social. Este último se divide en 3 aspectos. El primero es la visión de la realidad como construcción histórica, el segundo es el conflicto del orden social y por último el papel político de la psicología social. Para Alport, la psicología social se da a base de algunas problemáticas psicosociales que se da por unos intereses y preocupaciones que tienen como objeto un método, los cuales no se han modificado a lo largo de la historia de la psicología. Por otro lado, las ciencias naturales y la psicología, tanto como la psicología social, se vieron forzadas a construir un objeto de estudio adecuado, que se centrara más y tuviera más acorde al método científico, ya que se necesita que la psicología tuviera un desarrollo igual que las otras ciencias del ser humano, como el de la medicina. Con base a esto, los psicólogos se centraron en el desarrollo de una psicología experimental, la cual se basa en la búsqueda de los procesos mentales superiores desarrollada por Wundt, ya que por medio de estos elementos se puede estudiar por medio de instintos funcionales y mecanistas que determina la conducta sobre los factores culturales, ideológicos y sociales de una comunidad. Además, Overo en 1999 señala que la psicología social surge en Europa en la mitad del siglo XIX, aunque no se desarrolló con un perfil tan claro como el del actual. Se desarrolló dentro de un contexto igual de lucha con problemáticas intelectuales entre el naturalismo, biologicismo, y por otro lado también se encuentra el historicismo y hermenéutica. También por otro lado, Soto en 2006 afirma que la psicología es un proceso de modernización con sus grandes subsectores que se dividen en varias fases. Entre ellas son la individualización, la secularización, la urbanización y la industrialización. Y sin olvidar la revolución científica. En conclusión, no se puede entender con claridad esto del desarrollo de la psicología social, mucho menos su nacimiento, al margen de la modernidad y sus características.
Tampoco se puede olvidar los errores que cometieron a lo largo de las historias, ya que es parte de la esencia epistemológica. También se puede decir que la ciencia social es útil, un instrumento contra la alineación a que conduce la ideología fragmentaria. Muchas gracias, compañeros, por su atención. Compañera, muchas gracias a ambas por su intervención respecto a la lectura 1. Procedemos entonces con la compañera panelista Melba Bermeo, que nos va a hablar sobre la lectura 2. Compañera Melba, por favor, tiene 5 minutos para exponer su intervención. Cordial saludo, compañeros. De acuerdo a lo que plasma Soto 2006 en la lectura sobre una reflexión sobre el metaceptivo y la praxis científica, nos vamos a centrar a hablar sobre las páginas 63 a la 68, donde nos expresa los inicios de la psicología social en América Latina. Este autor nos lleva pues a comprender por qué la psicología en Latinoamérica fue diferente, teniendo en cuenta pues el hecho de que ésta vivía otro tipo de crisis. También nos lleva o nos inclina a construir una psicología diferenciada que ansiosamente pues esperaba resultados más efectivos, donde el objeto de estudio pues dejó de ser menos positivista y se convirtió en un poco más metafísico. Podemos considerar que en América Latina, pues la psicología social inicia en los años 50, donde se analizan efectos pues como de la cultura, esos efectos que surgían sobre el comportamiento humano y la identidad social, donde se analizaban pues características propias de cada contexto, como lo son los derivados de la cultura, de la identidad, la estructura, la conciencia social, y en ese sentido el papel del psicólogo se centraba en generar ese cambio social. El autor pues también plantea a la psicología social como hija de la crisis, consciente de que esa surge pues de la búsqueda de la que la psicología fuera pues reconocida y se enfocara pues en dirigir los distintos destinos de la ciencia social en medio de la crisis que vivía en ese tiempo pues el tercer mundo. Podemos considerar que desde entonces la psicología social combatió crisis por medio del paradigma dominante, ya que pues en la búsqueda de salir de quizás de esas crisis logró fundamentos teóricos importantes que sentaron las bases importantes de lo que es la psicología social hasta el día de hoy. Estos psicólogos, podemos decir, que iniciaron en Latinoamérica, eran conscientes del valor de sus acciones y del poder de su conocimiento en nuestra sociedad. Además, esa lectura plasma algunos de los postulados del paradigma emergente de lo que era la psicología social en Latinoamérica. Voy a resaltar algunos de ellos como lo eran la realidad, que es una construcción de la vida cotidiana, o que la consideración de la psicología no es una ciencia objetiva a la manera de lo que es las ciencias naturales. Otro postulado, podemos decir, que es muy importante, es el que el conflicto hace parte de la acción humana. También el reconocimiento de la importancia del estudio psicológico, de la ideología como fundamento humano y como producto psicosocial. Otro postulado es la inclinación de los estudios sobre la relación entre el individuo y la vida cotidiana y además el desprecio a la noción del progreso como un elemento básico del paradigma de la psicología social. Podemos considerar que la concientización de cada una de estas teorías corresponde pues a las necesidades de cada contexto. Esto analizando un poquito también lo que eran los paradigmas emergentes. Aún continuaban buscando pues la certeza que desde entonces pues se ofrecía lo que era considerada la ciencia racional y lógica y reconocían pues la importancia del conocimiento subjetivo y lo llevaban a la pluralidad. Entonces, esta lectura es bastante corta, pero nos lleva pues a considerar que la crisis de la psicología social inicia con la crisis de la modernidad que se relaciona perdón, con el pensamiento moderno. Muchas gracias. Compañera Melba, muchas gracias a usted por su intervención. Procedemos entonces con la lectura a cargo de la compañera. Espérenme en un momento. Procedemos entonces con la lectura 3 a cargo de la compañera panelista Kelly Lucero Garcés. Kelly Lucero Garcés, perdón. Compañera, por favor, tiene 5 minutos a partir de ahora para hablarnos acerca de la lectura 3.
Compañeros, cordial saludo. En este momento voy a hablarles acerca del papel del psicólogo social en la realidad contemporánea de Colombia. Acerca de este tema se puede evidenciar la importancia de las interrelaciones entre los psicólogos sociales y las diferentes comunidades, teniendo en cuenta que, como lo señala Bocanegra 2017, la psicología social en Colombia se presenta como una disciplina relacionada con el contexto histórico en el que se desarrolla. Sin embargo, han surgido ciertas dificultades al tratar de definir quiénes, cómo y qué hacen los profesionales de esta disciplina en la construcción del conocimiento y en la intervención de la realidad social. Para dar claridad a estas dificultades que se han presentado, el autor Bowlby, citado en Bocanegra 2017, nos explica que la psicología social cobra importancia a través de lo que él ha definido como campo, a través de una red o configuración de relaciones objetivas entre oposiciones, las cuales se interrelacionan, según este autor, en el análisis del psicólogo social en el campo de poder, en la estructura de las relaciones que se genera entre las posiciones de los agentes y las instituciones en el interior del campo, y por último, los hábitos de los agentes o trayectoria dentro de campo, sin omitir las disposiciones del sistema económico y social mediante las cuales los agentes se adentran en el campo. En el campo de la psicología social intervienen instituciones al igual que agentes, por lo tanto se puede reconocer como la ciencia de la relación de los individuos en interacción en el marco de la sociedad y la cultura, donde como disciplina reconoce la realidad social y sus tradiciones. Teniendo en cuenta la realidad social en nuestro país, donde en los últimos años se ha generado afectaciones a las personas, organizaciones o grupos sociales a causa de los diferentes tipos de violencia, crisis y conflictos, generando una gran necesidad de la intervención de los psicólogos sociales, es importante resaltar que la labor del psicólogo social se presenta como un agente inmerso en un entramado de relaciones que le permiten conectarse con la realidad social, no solo dentro de lo académico, sino también conectarse desde lo afectivo y lo emocional. Otro punto importante que se puede resaltar de este texto es la apuesta por una psicología que reconozca los saberes y prácticas de los pueblos originarios, así como sus expresiones corporales y sociales, lo que implica, según Bocanegra 2017, la necesidad de pensarse a través de categorías nuevas, conceptos que recojan una visión alternativa del ser humano, de manera que sean más cercanos a su entorno natural y cultural, más propio de su sentido histórico territorial. Para concluir, se podría decir que a pesar de las dificultades y los retos a los que se enfrenta la psicología social, de ninguna manera impiden el surgimiento de aspiraciones al interior del mismo campo. Bocanegra 2017 sugiere construir y reconstruir la psicología social en clave del momento y lugar en el que se está, conformar comunidad en torno a la labor teórico-práctica de los psicólogos sociales y encontrarse para escucharse una psicología social actual que mira y se mira por medio y a través de la realidad social. Muchísimas gracias, compañeros. Vale, compañera, muchísimas gracias por su intervención. Entonces procedemos ya para finalizar con la síntesis. Siendo así, en resumen, la lectura 1 se trató del surgimiento y evolución de la psicología social como ciencia, donde además se resaltaron los autores que estuvieron presentes en el desarrollo de esta disciplina y diferentes aspectos que tuvieron cierta influencia en este proceso de evolución. Por su parte, en la lectura 2 se trató de lo lento que evolucionó la psicología social en Latinoamérica y de la crisis que se presentó respecto a esta ciencia en este continente a comparación de países europeos o de Estados Unidos. Y finalmente, la lectura 3 se trató de las funciones y conocimientos que deben tener los psicólogos hoy en día respecto a diversas problemáticas sociales. Siendo así, queda claro que el estudio de la psicología social es de vital importancia para la sociedad hoy en día, puesto que nos ayuda a comprender cómo interactuamos con nuestro entorno social, a abordar problemas sociales importantes desde nuestra función como futuros psicólogos y adaptarnos a los cambios que se pueden presentar en nuestro alrededor. Siendo así, damos por finalizada el panel de discusión. Compañeras, por favor, si tienen alguna pregunta respecto a las lecturas de las otras compañeras, es momento de hacerla. Por mi parte, ninguna, compañero. Por mi parte tampoco, todo quedó muy claro. No, compañero, no tengo ninguna pregunta. Tampoco, compañero, todo está completamente claro. Muchas gracias a todos.
Vale, perfecto. Entonces, siendo así, damos por finalizado el panel de discusión. Agradezco a todas las panelistas por estar presentes y por sus valiosas intervenciones. De antemano pedimos disculpas por las posibles fallas de Wi-Fi o por las posibles fallas técnicas que se pudieron haber presentado en este panel. Muchísimas gracias y terminamos así.